Buenas tardes, ¿cómo están? Qué día de humedad, qué día difícil para hablar de articulaciones, ¿no? Imagino que todos los que estén ahí con algún temita de articulaciones, un día como hoy se hace súper presente. Así que bueno, me parecía como muy especial, ¿no? La posibilidad de aprovechar de alguna manera para sentirlo en el cuerpo, ¿no? Está pegajoso, está gris, está húmedo. Bueno, y acá estamos, transitando todavía este tiempo de cuarentena, de aislamiento, este tiempo tan incierto que nos tiene a todos como también, ¿no? Más allá de si tenés o no algún problema en las articulaciones, tratando de elegir distintas opciones, distintos caminos, de tratar de ver cuál es la mejor opción para vos, ¿no? Hablábamos la clase anterior, para todos los que se estén sumando por primera vez, además de darles la bienvenida a este espacio donde nos ocupamos un poquito de entender nuestra inteligencia cuerpo-mente y aprender a usarla de una manera más eficiente, de poder aprovecharnos tanto en esta instancia en particular en que estamos viviendo, como para todas las instancias que vayan surgiendo de la vida de acá en adelante, ¿no? Estábamos la clase anterior hablando sobre las articulaciones y hablábamos acerca de la habilidad en la acción. Recordar un poquito lo que dije la clase pasada como para entender cómo lo vamos a enganchar hoy en el trabajo que vamos a ir profundizando, ¿no? Hablábamos de que la habilidad en la acción no es ser hábil en algo que hago específicamente, sino justamente lograr habilidad en el accionar, en cualquier acción que haga, ¿no? Y las articulaciones, desde su inteligencia, nos proponen o nos cuentan que en la medida en que nosotros nos hacemos cargo de nuestra capacidad, de nuestro poder de elegir y de fluir con nuestras elecciones, nos volvemos hábiles en la acción, ¿sí? Cada vez que somos capaces de reconocer que sí, nuestras acciones son elegidas, antes o después, aunque en algún momento sienta que no estoy en una acción que me esté gustando, de alguna manera llegué a esos lugares por elecciones anteriores, ¿no? Entonces ahí viene esta instancia de fluir. Muchas veces elijo, me lleva a caminos que descubro en los momentos en que transito y bueno, finalmente tengo que volver a fluir y elegir nuevamente, ¿no? Porque tal vez quedé en una instancia o en una situación de la cual no estoy disfrutando o no estoy viviendo o no estoy gastando esta energía de satisfacción y esta energía de placer en lo que hago, ¿sí? Entonces, hablábamos para hoy esto de acciones elegidas y placenteras versus, si se quiere, acciones obligadas o para complacer a otros, ¿sí? ¿Y cómo se entiende esto desde el lugar de las articulaciones, ¿no? En la medida en que vamos haciendo nuestras acciones, porque las articulaciones son acción, todo el tiempo nos están pidiendo movimiento, ¿sí? Si hay algo que hace que la articulación se sienta viva, es que la estamos moviendo, es que está realmente activa, ¿sí? Entonces, siempre estamos en una situación de movimiento, en una acción. Lo que tenemos que a cada instante estar atentos o estar presentes en nosotros mismos, en ese intento siempre de volver a nuestro centro, a nuestra columna vertebral y desde ahí dejar que el movimiento de nuestras articulaciones suceda, es si nos estamos moviendo, si nuestra acción está promoviendo experiencias que nos permitan gastar energía de disfrute, energía de placer, energía de alegría de vivir, energía de compartirnos con los otros, o estamos gastando energía de obligación, de cumplimiento
o incluso de alguna manera impuestas porque no le encontramos salida a determinadas cosas, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver cómo hacemos desde nuestra inteligencia, entender desde dónde nos movemos. En la medida en que entendemos eso, podemos permitirle a nuestras articulaciones y así a nuestro sistema musculoesquelético realmente poder utilizar esa energía de satisfacción, esa energía de querer propio, de sentirnos que estamos haciendo aquello que queremos, aquello que nos hace bien, aquello que elegimos, ¿sí? Y eso es súper importante para mantener la salud de las articulaciones. Dos cosas muy importantes para mantener la salud. Ahora, abrí bien las antenas y tenerlas como esas frases que te digo siempre para poner en la heladera, ¿no? Como, ¿qué es lo que mantiene la salud de las articulaciones? Primero, el movimiento, la acción constante, la acción que me conecta con el ir, con el avanzar, con moverme, con estar totalmente en movimiento. Eso es una cosa. Y por otro lado, que esas acciones que realizo estén en resonancia y en sintonía con gastar esa energía de placer, de satisfacción y con estar en experiencias que me permitan la experiencia del placer de vivir, ¿sí? Digamos, de los vínculos, de los ámbitos que genero, digamos, las elecciones laborales, las elecciones de estudio, las elecciones de vínculos, todo lo que voy eligiendo en mi vida son experiencias que invito a mi día a día y que me van a hacer vivir una experiencia u otra, ¿sí? Esas dos cosas mantienen la salud de las articulaciones, estar en movimiento constante y estar gastando esa energía de satisfacción y de querer propio, de querer real, de experimentar desde el propio querer. Lo que enferma nuestras articulaciones, otra vez, presta bien atención para que se ubiquen bien en este lugarcito de inteligencia, para que lo puedas chequear en tus propios movimientos y en tu propio cuerpo y en tus propias articulaciones. Lo que enferma a las articulaciones son esas acciones que no sentimos que son elegidas, que sentimos obligadas. Y las podemos sentir obligadas por varias razones. Las podemos sentir obligadas porque no encontramos salida. Las podemos sentir obligadas porque nos exigimos que sea de determinada manera. Las podemos sentir obligadas porque nos resulta muy importante cumplir, porque se juega el ser querido o el ser aceptado, porque de alguna manera nos ponemos en una situación de exigencia de aceptación de los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hacemos acciones para conformar a otros. Y por una razón más que muchas veces nos cuesta reconocer, pero que nos movemos muchas veces desde ese lugar, es por el control. Porque creemos que controlamos la situación, ¿sí? Porque creemos que de alguna manera si hago esto o intercambio esto o te doy esto, vos me vas a dar aquello. Entonces me mantengo en esa situación de acción simplemente porque espero algo del otro lado, ¿sí? Y entonces me manejo en una situación de control, ¿sí? Entonces sería más por sentirme querido, como decíamos antes, y aceptado, porque cumplir es muy importante para mí y porque muchas veces creo que controlo las situaciones, los vínculos, las experiencias. Entonces, sin darnos cuenta, nos encontramos muchas veces moviéndonos, haciendo acciones obligadas y con intención de complacer a los demás. Una razón más que está dentro de este grupito de acciones y que enferma a las articulaciones son las acciones mecánicas, las acciones repetitivas,
las acciones que ya están vacías de mi presencia, de que solo las hago porque las hice siempre, porque otro la hizo y entonces me la pasó y yo la seguí haciendo, ¿sí? Entonces que lo hago así porque nunca me pregunté si lo quería hacer de otra manera y me vuelvo mecánico, repetitivo en el hacer, ¿sí? Porque ya hay ausencia de mi, ¿no? de mi presencia, ¿no? Básicamente parece redundante la frase, pero hay ausencia de mi presencia, ¿sí? Y entonces como no estoy ahí, como no estoy en mi centro, como no estoy en mi columna, simplemente repito aquello que ya ni pienso por qué lo hago, ¿sí? Yo suelo dar muchos ejemplos a mis pacientes cuando hablamos. Por ejemplo, esto a veces lo podemos entender en las acciones repetitivas, a veces en el desayuno que me hago a la mañana, ¿no? Podemos entender que todos los días nos hacemos un desayuno nuevo o que todos los días hacemos de nuevo el desayuno, ¿no? Y ahí pareciera que decimos lo mismo, pero no decimos lo mismo, ¿sí? Esa forma en la que yo me dispongo a hacerme mi mate, mi café con leche, mis tostadas, mis galletitas, mis medialunas, lo que sea, cómo me armo ese espacio, cómo le doy lugar a ese momento del desayuno, sean 5, 10, 15 minutos, media hora, no importa lo que para cada uno sea, hace toda la diferencia, ¿sí? Una cosa es hacerlo nuevo cada mañana y otra cosa es hacerlo de nuevo cada mañana, ¿sí? Entonces, bien atentos, me parece que es un ejemplo simple para comprender cómo muchas veces en las cosas más sencillas nos volvemos automáticos y repetitivos y estamos ausentes de nosotros ahí, ¿sí? Las articulaciones básicamente las podemos enfermar cuando tenemos problemas de tendones o ligamentos, cuando tenemos exceso o falta de líquido sinovial o inflamación en las cápsulas articulares, es una cuestión de líquidos, o cuando se gastan los cartílagos que componen toda la articulación. Acordate que hablábamos la vez pasada que las articulaciones en sí mismas no son nada, son un conjunto de cosas, ¿sí? Es un conjunto de uniones de distintos huesos que están recubiertas por cartílagos articulares que recubren la posibilidad de movimiento entre ambos huesos, están los tendones, los ligamentos, todo eso forma la articulación. Entonces, cuando a veces se enferma una articulación, son distintas partes de la articulación que se enferman, ¿no? Y en especial, las artritis, las artrosis, están muy relacionadas a hacer por cumplir, hacer por sentirnos queridos, por complacer a otros, y más los problemas de ligamentos y tendones están relacionados con hacer mecánico y hacer repetitivo, ¿sí? Interesante te lo dejo así como dato, poquito más específico. Siempre podemos ir profundizando un poquito más, distintas partes del cuerpo y demás, pero bueno, eso lo dejo para encuentros más personales o para esta clase más grupal que estamos de a poquito armando este grupo para poder trabajar más profundamente cada uno en su postura, ¿sí? Pero básicamente podés ya empezar a escuchar y entender tu cuerpo desde qué lugar te estás moviendo, desde qué lugar estás haciendo las acciones, y si hay algún temita de articulaciones, tener presente desde dónde está viniendo, ¿sí? Como siempre te digo, déjame comentarios, déjame consultas, nos ayuda para después traerte info que te interese o para alguna respuesta en particular, en privado, por alguna consulta más puntual que tengas, ¿sí? Siempre nos interesa que estos espacios sirvan, que te inspiren a moverte, que te inspiren a practicar, que te ayuden a pasar este momento o cualquier otro momento, y sobre todo que te conectes con tu cuerpo y con tu inteligencia y que puedas ver cuántas posibilidades tenemos de sentirnos mejor, a veces simplemente conociéndonos un poco más, ¿sí? Así que bienvenidos todos tus comentarios en este espacio. Bien. La clase que pensé para hoy
A ver, es un poquito diferente en el sentido de que no va a ser una pequeña secuencia que puedas repetir varias veces. Quiero dejarte un poquito de información para que te puedas llevar a tu propia práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la práctica de yoga, en este caso, porque hacemos en nuestro espacio prácticas de yoga, pero en especial en este espacio siempre estoy tratando de traerte mucho a lo simple. La práctica de yoga se puede volver muy compleja si yo me sumerjo a veces en lugares de exigencia o de las perfecciones de las posturas, o bueno, ¿no? Puedo ir por una línea, o puedo ir siempre a lo simple, y lo importante de la práctica de yoga es entender cómo llevo mi cuerpo a un estado de salud. Y muchas veces no significa renovar las posturas, no significa hacer ejercicios complejos, sino que significa hacer con mucha presencia y con mucha atención lo simple, ¿sí? Casi todos los ejercicios que fuimos compartiendo en este espacio tuvieron mucho de esto, ¿no? De que no te preocupes tanto por las posturas, sino porque puedas mover tu cuerpo de manera simple, y en esa simpleza ir muy profundo, ¿sí? Entonces, lo que quiero contarte hoy tiene que ver con que en todas las prácticas que hacemos siempre movemos las articulaciones, porque no podemos hablar de una clase de yoga sin mover el sistema musculoesquelético. Y cuando hablamos del sistema musculoesquelético hablamos de los huesos, de los músculos y de las articulaciones. Todo eso está siempre en movimiento. Pero en especial las articulaciones son súper importantes, porque es lo que le permite como toda la amplitud de movimiento a nuestro sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que estar atentos si los movimientos que estamos haciendo con las articulaciones son movimientos flexibles, fluidos, livianos, que me permiten calentar la articulación, que me permiten darle movimiento, ¿sí? Liviandad a mi postura y a todo mi cuerpo, o tengo que estar atento si los movimientos que estoy haciendo con las articulaciones son movimientos más en fuerza, son movimientos más estáticos, son movimientos que necesitan de cierta sanidad de mi articulación para realmente responder, ¿sí? A veces hay posturas o hay ejercicios que podemos hacer que realmente, si tengo lesión en las rodillas, si tengo lesión en los tobillos, si tengo artritis, artrosis, me van a doler y me van a costar. Entonces hoy quiero como que puedas entender bien esa diferencia y que la puedas llevar a tu práctica. No importa con quién la hagas, digamos, dentro de nuestro espacio nos gusta siempre contar en las clases que más allá de que las clases son grupales, también son individuales, porque cada uno tiene que ir aprendiendo en su propia práctica a entender su propio recorrido, su propio camino. Entonces, en una consigna que a veces puede ser más general, yo tengo que estar atento en cuál lugarcito de esa consigna yo tengo que profundizar, o tengo que soltar antes, o tengo que escuchar un poquito más, o tengo que repetir porque no me sale, digamos, o porque esto ya lo sé y entonces puedo profundizar en la respiración. En una misma consigna pueden pasarle muchas cosas a una persona que está practicando, a un estudiante. Y lo que queremos dentro del espacio es enseñarte a que vos seas de alguna manera también tu propio maestro, tu propio referente, porque lo lindo es encontrarnos y hacer las clases y compartirte la enseñanza, pero también lo lindo es que el yoga se haga parte de tu vida y que entiendas que lo puedes practicar en cualquier momento en donde te hagas tu lugarcito, donde estires tu colchoneta, donde tengas tu espacio y quieras empezar a escucharte, a mover tu cuerpo y a sentir tu respiración, ¿sí? O sea, encontrar estos dos lugares, el que recibo la enseñanza y el donde me apropio de la enseñanza y la hago parte de mi vida, ¿sí? Entonces, teniendo muy en cuenta esto, vamos a hacer distintos movimientos donde podamos ver que las articulaciones se mueven de manera fluida, flexible, liviana, o se mueven en fuerza, sosteniendo
y, digamos, de alguna manera necesitando cierta salud en la articulación, ¿sí? Vamos a ir ahora a los ejercicios y te voy a ir contando algunas cosas mientras los vamos haciendo. Allá vamos. Bueno, por ejemplo, ejercicios donde podemos sentir en este momento que estamos usando fuerza en las articulaciones, tanto sea de cadera, rodilla o tobillos, y tenemos más livianas articulaciones de hombros, codos, muñecas. También tenemos muy presente las articulaciones que están en la columna vertebral, que son la unión de vértebra con vértebra. Entonces, muchas veces todos los movimientos que hacemos de columna, de flexibilización de columna, esos 5 movimientos de la columna que tratamos de meter en todas las clases, en su mayoría intentan ser movimientos flexibles, livianos, de poder soltar posturas rígidas o posturas de fuerza que a veces sostenemos por mucho tiempo. Pero muchas veces hacemos posturas como invertidas o posturas en el piso o determinadas retroflexiones que en realidad están usando la fuerza de las articulaciones de la columna, de las separaciones entre vértebra y vértebra. Entonces también eso es bien importante para tener presente, sobre todo, como hablábamos la clase anterior, no, la otra, sobre las hernias, ¿sí? Si tenemos hernias, en tanto en la zona lumbar como en la zona cervical, no, creo que fue en la anterior, sí, en la anterior hablábamos de las hernias en la zona lumbar y en la zona cervical, tenemos que estar atentos en no soltar fuerza, peso en el cuello y en la zona lumbar cuando hacemos determinados ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a mover dedos de los pies, tobillos, en esta posición, son movimientos con la articulación en fuerza, porque está sosteniendo todo el peso de nuestro cuerpo. Y si bien es buenísimo y está bueno hacerlo, tenemos que saber que si tenemos problemas en los tobillos o problemas en las rodillas, nos van a venir bien otros movimientos articulares que nos permitan mejorar y calentar la articulación, ¿sí? Entonces, movimientos en fuerza, por ejemplo, como estos, donde estoy sosteniendo la fuerza de todo mi cuerpo en las piernas y los brazos están libres, pero yo puedo mover muñecas, dedos de las manos, codos, en todas las direcciones. Son movimientos que me permiten flexibilizar toda mi zona alta sosteniendo mi zona baja, ¿sí? Entonces, movimientos de hombros, codos. Siempre que tratamos de hacer este tipo de movimientos, hay una cosa importante para tener en cuenta en los sostenes. Cada vez que me voy a quedar fijo sosteniendo peso en las articulaciones, voy a tratar de mantener ángulos rectos, porque mi articulación sostiene mejor el peso si sostengo rodilla sobre tobillo, si la cadera se va a alinear con el peso de la rodilla, ¿sí? Entonces todo lo que me permita mantener ángulos rectos o buen sostén de todo mi sistema articular van a ser formas de hacer estos ejercicios de fuerza sin dañarme la articulación. Si, por ejemplo, estoy haciendo cosas como estas, donde mis rodillas no se sostienen con mis tobillos y mis caderas quedan casi en el aire porque mis rodillas no tienen lugar donde soltar su peso, estoy lastimando mis articulaciones, ¿sí? Entonces, si voy a hacer algunas posturas, como por ejemplo la postura de la silla, ¿sí? Muchas veces necesitamos sostener bien nuestros tobillos, sostener bien la posición de las rodillas, ubicar bien la posición de la cadera y ahí subirme, ¿sí? Pero estoy armando ángulos rectos de sostén, donde armo ciertos pilares, ¿sí? En estos movimientos en fuerza de las articulaciones. En este caso, si estoy haciendo ejercicios para soltar mi zona alta, me voy a poner bien afirmada en mis rodillas, en mis tobillos, bien apoyadas las plantas de los pies, alineando la cadera con los hombros, ¿sí? Soltando bien el peso del cuerpo.
Y entonces tengo mucha libertad para toda mi zona alta, para mover, ¿sí? Todo lo que sea cualquier tipo de movimiento articular, ¿sí? Movimientos que repiten, nos ayudan a salir de estas acciones mecánicas, ¿sí? Siempre que me encuentro repetitivo o mecánico en mis acciones, puedo practicarlas físicamente y después descargar y luego hacer movimientos diferentes, creativos, para darle a mi sistema nervioso la información de salir de movimientos repetitivos mecánicos para luego hacer movimientos más de juego, más lúdicos, ¿sí? Una forma de ayudarnos a salir de situaciones estancadas o repetitivas o mecánicas o ausentes de nosotros mismos, ¿sí? Otra posición que a veces usamos para hacer movimientos articulares pueden ser las posturas de 4 patas. Las posturas de 4 patas, si me pudieras contestar del otro lado, por ahí es muy evidente de que tenemos fuerza en las piernas y en los brazos, ¿sí? O sea, nuestras muñecas están sosteniendo fuerza, nuestras rodillas están sosteniendo fuerza. Entonces, todos los movimientos que hagamos nos van a exigir un buen apoyo, siempre, de las manos, de los dedos, un buen apoyo de las rodillas, debajo de las caderas, ¿sí? ¿Qué es lo que podría lastimar la articulación en estas posturas? O que tenga las piernas muy juntas, o que tenga las piernas súper separadas y esté sosteniendo el peso desde ahí, o que muchas veces apoye las manos, pero en vez de apoyar las manos completamente, empiezo a apoyar los dedos o apoyo sin real fuerza sobre el piso, o que muchas veces me voy hacia adelante quebrando el ángulo recto de la articulación de la muñeca, ¿sí? Necesito sentir que mis codos, mis muñecas y mis hombros están en una misma línea, ¿sí? Necesito sentir que mis rodillas están debajo de mis caderas. Entonces, ahí voy a buscar cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, movimientos que me lleven hacia adelante y hacia atrás, con buen apoyo, sin quebrar demasiado el ángulo recto de las articulaciones, aflojando codos, ¿sí? Me van a permitir movimientos que le van a dar flexibilidad y van a permitir que las articulaciones entren en calor, ¿sí? Por ejemplo, movimientos hacia arriba, acá estoy sosteniendo con los brazos, pero acá mi rodilla, mi cadera, en cualquier tipo de movimiento que hago, la postura del gato, son movimientos flexibles, no son movimientos de peso, ¿sí? Por lo menos la cadera que estoy moviendo. Ahora, la cadera que está sosteniendo y las palmas de las manos, las muñecas, los codos y los hombros sí están en fuerza, ¿sí? Entonces tengo que estar atento a estar bien apoyado, ¿sí? Distintos movimientos, hago con una y con otra para poder entender la diferencia, ¿sí? Eso es bien importante. Hasta ahora vimos que todos como los movimientos que estuvimos haciendo, se hace difícil muchas veces que las piernas puedan tener movimientos articulares livianos. Entonces, por lo general, movimientos en posturas de sentado permiten a mis tobillos moverse de manera flexible, liviana, suave, recuperando su flexibilidad, recuperando su capacidad de generar líquido sinovial, destrabando, sacando tensión acumulada dentro de las articulaciones por sostener demasiado tiempo. Y muchas veces, como no tenemos fuerza en los músculos, no nos damos cuenta y creemos que nuestras articulaciones nos tienen que sostener. Y lo cierto es que generamos mucha tensión y apretamos, así como apretamos mandíbulas, apretamos las vértebras, apretamos rodillas, apretamos los dedos de los pies, porque llevamos la fuerza a esos lugares. No nos sentimos firmes, no nos sentimos seguros, no sentimos que nuestros músculos nos sostengan y entonces
nos endurecemos, nos quedamos así duros en las articulaciones, ¿sí? Entonces todo lo que sea movimiento flexible, digamos liviano, nos permite recuperar la salud de la articulación, entrar en calor. Días como hoy, donde hay mucha humedad, lo mejor que podemos hacer es calentar la articulación. Si tengo artritis, artrosis, lo más probable es que me duela cada movimiento que estoy haciendo, pero no hay nada mejor, más allá de cualquier remedio que estés tomando, más allá de cualquier tratamiento que estés haciendo, no hay nada mejor para tu artritis o tu artrosis que muevas tus articulaciones de manera liviana. No con fuerza, no con peso, sino de manera liviana, suave, flexible, ¿sí? Pudiendo realmente no soltar ningún tipo de peso, sino simplemente generar diferentes opciones de movimiento. Recuperar esa habilidad de hacer diferentes movimientos elegidos, ¿sí? Recuperar esa necesidad de hacer movimientos propios en virtud de tu querer y de tu necesidad y no en virtud de lo que hay que hacer o de cumplir o de complacer o de sentirme querido o aceptado, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos, por ejemplo, también estos movimientos que podemos hacer acostados, ¿sí? Para trabajar rodillas y caderas. Voy abriendo mucha diferencia de movimientos hacia adentro, hacia afuera, más amplios, más chiquitos. Todos estos movimientos sirven mucho para aliviar dolores articulares, caderas, rodillas, tobillos, ¿sí? Quedarnos un poquito, mantenerlas un poquito flexionadas a todas las articulaciones. Fíjate que ahí estoy flexionando tobillos, rodillas, caderas, mantenerlas, después aflojar, volver a liberar, descargar, ¿sí? Movimientos de descarga de la articulación también son muy buenos para soltar toda tensión acumulada en las articulaciones. Hablábamos del tema del cuello, ¿sí? A veces necesitamos hacer movimientos sin sostener la cabeza. Muchas veces cuando hacemos movimientos sentados, nuestro cuello está sosteniendo, ¿sí? El peso de la cabeza. Entonces todos estos movimientos que hacemos, si bien nos ayudan a flexibilizar el cuello, lo cierto es que estamos sosteniendo el peso de la cabeza y hay cierta fuerza en el movimiento de la articulación. Entonces, movimientos que nos permitan tener la cabeza apoyada, movilizar hacia un lado y hacia el otro, sin tener que sostener el peso de la cabeza, son movimientos muy importantes para relajar todo tema de hernia. Movimientos de acercar y liberar ahí el mentón sin levantar la cabeza. Son movimientos que nos permiten liberar toda la tensión en el cuello. También rodar un poquitito la cabeza hacia arriba y luego volverla hacia adentro. Fíjense que no despego la cabeza del piso. Simplemente genero movimiento rodando mi cabeza para liberar hasta incluso la vértebra más, la primera cervical, ¿sí? Relajo mandíbula, todos movimientos de lengua, boca, activan y descargan toda la tensión de la mandíbula, pero también del cuello, ¿sí? Todos los movimientos que hacemos de brazos hacia un lado y hacia el otro que desconectan la unión, la tensión, que hay entre los hombros y las orejas, también son todos movimientos que nos permiten aliviar el cuello, ¿no? Entonces todos movimientos como mantener el cuello bien extendido, con los hombros hacia atrás, en apertura de hombro, en apertura de la articulación, levantar la cadera y aflojar despacito el cuello, con mucha suavidad, son movimientos que ayudan, aunque tenemos que estar atentos
de que estamos soltando un poquitito de peso en el cuello. Entonces ahí vamos a medir hasta qué punto voy a levantar la cola lo más que puedo, o si realmente tengo problemas de rectificación o de hernias en las cervicales, lo que necesito simplemente son movimientos suaves que me permitan movilizar el cuello, ¿sí? Es ahí donde es importante que vos registres en tu propio cuerpo y en tu propia práctica qué es lo que necesitas, ¿sí? Hay una torsión muy linda que podemos hacer en la postura de 4 patas, que ayuda también a liberar hombros. Tenemos bastante trabajo de articulación en fuerza, pero el brazo que se suelta también se libera bastante y libera como todo el costado, ¿no? Como toda la línea del cuello, el hombro. Entonces, manteniendo la línea, como siempre te digo, rodillas, caderas, manos, hombros, manteniéndonos en esa posición, con el brazo derecho en este caso, vamos a pasarlo y vamos a soltar ahí el peso, relajando el codo, relajando el hombro. Estos movimientos que los hacemos en quietud también pueden ser dinámicos. Podemos empezar con movimientos dinámicos que nos permitan aflojar todo, la articulación del hombro, del codo, de la muñeca, de la mano, y luego quedarnos un ratito en la posición. Soltando el peso, liberando. Me gusta siempre apoyar los dedos de los pies para que se abra el arco del pie, para promover siempre estiramiento de nuestra columna vertebral a lo largo del arco del pie. Cambiamos, vamos con la otra. Movilizamos de manera flexible, dinámica primero. Y muchas veces lo que puedo hacer es esto simplemente. No puedo quedarme en la postura porque mi cuerpo no me lo permite, al principio le duele mucho. Entonces el movimiento dinámico es muy importante si es eso lo que puedo hacer, ¿sí? Si no, me quedo ahí un ratito, relajo, estiro, suelto el peso. Vuelvo despacito. Bueno, bastantes movimientos diferentes que fuimos viendo. También recordar mucho esto de apoyar dedos de los pies y estirar los arcos y estirar los empeines, postura de Vairasana, que a veces es muy difícil porque los empeines están acortados. Acordate que podés estar en la postura de Vairasana alta y ahí otra vez, como estamos soltando peso en las rodillas, necesitamos alinearnos bien y desde ahí podés trabajar con los empeines, los dedos de los pies, ¿sí? Muchos movimientos que pueden trabajar de manera diferente nuestras articulaciones. Bien. La postura que estamos usando esta semana es la postura de Sukhasana, postura fácil o placentera, es la traducción. Y es una postura que de alguna manera tiene, si se quiere, una sola contraindicación, que es si tenés algún dolor en las rodillas, algún problema de articulación, tanto porque tengas problemas para flexionar las rodillas, o muchas veces tenemos muchas personas, muchos estudiantes, muchos cuerpos que tienen dificultad en la articulación de la cadera. Entonces, al tener mucha tensión en la articulación de la cadera, es muy difícil que se suelten las piernas y que entonces las rodillas queden cómodas, y la llamada postura fácil o placentera termina siendo una de las posturas más difíciles de toda la clase, ¿no? Creo que muchos de los profes tenemos esta experiencia de decimos, bueno, nos vamos a sentar todos en la postura de piernas cruzadas y vemos caras de, ay no, por favor, esa postura no, porque nos exige fuerza de abdomen, nos exige cierta alineación de la columna, nos exige cierta flexibilidad en las articulaciones. Entonces, las distintas posibilidades de ir haciendo la postura de Sukhasana, primero siempre es
hacer mucho trabajo articular en las piernas para no llegar a la postura de piernas cruzadas con el cuerpo como llegué, ¿no? Necesito realmente muchas veces flexibilizar la columna, soltar la tensión de la columna para poder usar esta postura, ¿sí? Por eso es una postura que muchas veces la dejamos siempre para el final, como cierre de la clase, pero porque nos permite también tomar conciencia de cómo está todo nuestro cuerpo ahora. Muchas veces solemos usarla al inicio y al final para que puedas notar la diferencia de cómo llegaste y cómo te vas en una misma postura. Bueno, todas esas son pequeñas técnicas para que vos vayas aprendiendo a escuchar y a reconocer tu cuerpo, ¿sí? Las diferentes prácticas que hicieron los chicos durante la semana, que todavía están haciendo, te van a dar muchas opciones de trabajar con la postura de Sukhasana, pero bueno, no quería dejar de traerla, de nombrarla hoy en nuestro encuentro, bueno, porque está siendo parte de nuestro aprendizaje de la semana, ¿sí? Bueno, opciones también para trabajar articulaciones en la postura de Sukhasana, muchas veces es ponerte almohadones un poquitito más altos. ¿Por qué? Porque me permite soltar el peso, ¿sí? Hay algo muy importante que tenemos que hacer para poder permanecer rato en esta postura, que es tratar de armar un triángulo de base, ¿sí? Que nos permite apoyar nuestros isquiones, elevar un poquitito el peso, soltar un poco del peso hacia las rodillas y hacia el centro de los tobillos. Cuando logramos armar esa base, es más fácil sostenernos un poquito en la postura. Si estamos sentados en esta postura y necesitamos estirar, siempre tengamos presente que no hay exigencia de sostenerse en ninguna postura. Mi cuerpo siempre me va a decir cuándo me estoy exigiendo, cuando hay como un dolorcito que es placentero, que nos permite dar cuenta de que estamos estirando, de que estamos elongando, de que mi articulación se está abriendo. Y hay un dolor que es, estoy aguantando, ya estoy resistiendo, mi respiración se está agitando, necesito desarmar la postura y ya es momento de escuchar, ¿sí? O sea, no necesito llegar a un lugar de tensión para desarmar la postura. Cuando me doy cuenta que ya no es el momento de sostener, simplemente estiro, desarmo, cambio, me puedo mantener algunas veces en esta postura, si estoy tratando de practicar atención o observar mi respiración y de esa forma practicar atención, ¿sí? Siempre buscando la apertura del pecho para volverme a acomodar, mentón retraído, coronilla al cielo, siempre buscando centrarme. Estoy con las piernas extendidas, estoy con las piernas cruzadas, siempre busco centrar mi columna, ¿sí? Bueno. Un montón de info, un montón de datos para que tu práctica sea un poquitito más tuya, ¿sí? Para que vos puedas tener todas las herramientas para, más allá de que el profe te pueda corregir en una clase, y en esta instancia donde hoy estamos viviendo más un mundo virtual y por ahí se hace un poquito más difícil para cada uno de nosotros de entrar en tu propio cuerpo y mostrarte algunas cosas, me parece importante que puedas tener en cuenta todas estas cositas que estuvimos hablando en función de aprovechar la inteligencia de nuestras articulaciones. Bueno, nos quedamos acá, todo por hoy. Seguimos la semana que viene y también te contamos que mañana vamos a estar teniendo una charla súper linda con los chicos de Plante, con este otro emprendimiento maravilloso que se ocupa mucho de la alimentación y de la alimentación consciente. Queremos traerte también a tu vida la buena compañía de aprender a alimentarte. Así que mañana a las 19 vamos a estar en una charla compartida acá en vivo con los chicos de Plante, a la cual te súper invito. Nos vemos mañana entonces, muy pronto. Falta poquito. Gracias por estar ahí una vez más.